Los 10 principios de la economía. La economía es uno de los pilares principales para estudiar y entender las relaciones internacionales. Economía proviene de la palabra griega oikonomos, que significa el que administra un hogar. Y ciertamente tiene esa similitud. Al igual que un hogar, una sociedad debe organizar sus ingresos y gastos, así como tomar decisiones importantes sobre la gestión de sus recursos escasos y limitados. Principio 1. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. El que algo quiere, algo le cuesta, dice el dicho. Cuando una persona desea invertir tiempo o dinero en algo, debe estar consciente que eso implica renunciar a otra cosa. Por ejemplo, si vas a invertir horas en ir al gimnasio, implica que esa misma cantidad de horas que tendrás que entrenar, deberás renunciar a tu descanso o recreación. En las sociedades es igual. Si una nación invierte más en defensa, compra de armas, implica que tendrá que renunciar a esa misma cantidad de dinero que pudo destinarse, por ejemplo, a la importación de alimentos que no produce. Una disyuntiva muy común y trascendental es la que se da entre la eficiencia y la equidad. Eficiencia significa que la sociedad está extrayendo los máximos beneficios de sus recursos escasos. Y equidad significa que está distribuyendo equitativamente esos beneficios entre sus miembros. Cuando se elabora una política económica, estos dos objetivos son los que con frecuencia entran en conflicto: eficiencia y equidad. La eficiencia sería el tamaño del pastel, es decir, el tamaño de la economía, y la equidad sería el cómo será repartido. Pero cuidado con esto, mientras más medidas en busca de la equidad se aprueben, como asistencia social, seguro de desempleo, bonos, impuestos a la riqueza, etc., más reducirá la eficiencia. Si un Estado les quita a los ricos para dárselo a los pobres, el mensaje que está enviando es: no te esfuerces tanto, porque el premio es para el pobrecito, no para el rico. Es así que estas políticas de redistribuir la riqueza de forma más equitativa, lo único que consiguen es que los individuos trabajen menos y en consecuencia la producción de bienes y servicios se desplome. La experiencia enseña que mientras más intente un Estado repartir el pastel en trozos más iguales, más disminuirá el tamaño de este. Principio 2. El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Muchas veces el coste de una acción no es tan evidente como parece a simple vista. Por ejemplo, si una persona decide formarse como militar, tendrá que invertir tiempo y esfuerzo. Ahorrará en alimentación y alojamiento, porque en su academia o institución de formación le brindarán dónde comer y dónde dormir. Sin embargo, todo el tiempo que dure su entrenamiento y formación, no podrá generar recursos económicos, ya que estará impedido de trabajar. Toda decisión tiene sus pros y sus contras, y siempre tendremos que renunciar a algo para conseguir un objetivo. Eso en economía se llama coste de oportunidad. El secreto está en saber analizar si el beneficio merece el coste, es decir, que el sacrificio valga la pena. Los países también deben tomar decisiones importantes todo el tiempo, sobre todo en el área económica. Coste de oportunidad es aquello a lo que debe renunciarse para obtener una cosa. Principio 3. Las personas racionales piensan en términos marginales.
Una persona racional sabe que la toma de decisiones no siempre se trata de elegir entre blanco o negro. Más bien está consciente que muchas veces hay zonas grises. Podemos definir a una persona racional a quien hace deliberada y sistemáticamente todo lo posible por alcanzar sus objetivos. Empero, suele suceder que a un plan de acción ya elaborado se le tenga que hacer pequeños ajustes. A esto en economía se llama cambios marginales. Por tanto, las decisiones racionales se toman comparando los beneficios marginales con los costes marginales. Cambios marginales son los pequeños ajustes adicionales a un plan de acción ya existente. El beneficio marginal depende del número de unidades que tenga esa persona. Por ejemplo, un vaso de agua es esencial para la vida, pero al ser más abundante le da la percepción de que su beneficio marginal es pequeño. En cambio, un diamante no es esencial para una persona, pero al ser escasos y poco comunes, la gente percibe que su beneficio marginal es muy grande. Por eso en el mercado las personas están dispuestas a pagar mucho más por un diamante que por una botella de agua. Principio 4. Los individuos responden a los incentivos. Ya vimos que las personas racionales toman decisiones comparando los costes y los beneficios. Eso significa que responden a los incentivos. Un economista llegó a afirmar: la gente responde a los incentivos, el resto son comentarios. Esto demuestra que el estudio de los incentivos son muy importantes en el estudio de la economía y fundamentales para entender el funcionamiento de los mercados. Incentivo es algo que induce a una persona a actuar. Los gobiernos deberían ser conscientes de que una nueva ley, un impuesto, un gravamen, etc., puede causar notables repercusiones en un mercado. Por ejemplo, un incremento en el precio de la gasolina puede generar que las personas compren más automóviles eléctricos. En consecuencia, las ciudades demandarían más energía eléctrica, y si las plantas eléctricas no estarían preparadas para una demanda mayor de energía, surgiría otro problema. No siempre los gobiernos están conscientes de todos los efectos que causan sus decisiones o de los incentivos que aprueban, que incluso pueden llegar a tener efectos a nivel internacional. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Muchos piensan que cuando dos personas producen el mismo bien o servicio que el otro, automáticamente los convierte en competidores y por tanto uno será el que pierda y el otro será el que gane. No funciona así, no es un partido de fútbol. La realidad enseña que si dos personas producen lo mismo, cada una de ellas se especializará en lo que mejor hace. Y por ello, el mercado obtendrá mayor variedad a menor costo, y en esa realidad ambos se beneficiarán y el mercado en su conjunto ganará. Lo mismo ocurre entre países. El comercio internacional permite a cada país especializarse en lo que mejor sabe hacer. Aumenta la oferta de bienes y servicios en el mundo a un costo menor y mejora la calidad de vida de todos los que comercian entre sí. Las cifras demuestran que los países abiertos al mundo son varias veces más ricos que los países reprimidos o los que cierran sus fronteras. Principio 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La premisa comunista dice que el Estado, a través del gobierno, es el que está en mejores condiciones para decidir la asignación de los recursos escasos en la economía. Es decir, propone un sistema centralizado donde los gobernantes deciden qué bienes y servicios se van a producir y quiénes los van a consumir. Esta teoría postula que el gobierno es el único que puede lograr el bienestar económico de todo el país en su conjunto.
Por supuesto, es una risible teoría que nunca se cumplió en la práctica. Al contrario, por aplicar esas teorías es que colapsó la Unión Soviética en 1991, por gobiernos que jugaron a ser empresarios y a querer regular la economía desde el estatismo es que colapsó Cuba y Venezuela. No todas las teorías son aplicables a la realidad. Lo contrario al estatismo sería la economía de libre mercado, la cual consiste en una economía que asigna los recursos por medio de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares cuando interactúan en los mercados de bienes y servicios. Al final del día, 2 más 2 es 4. Por eso muchas economías de planificación central han abandonado ese modelo para apostar cada vez más por una economía de mercado. Las empresas y los hogares han demostrado ser mucho más eficientes que los gobiernos a la hora de organizar la actividad económica y lograr el bienestar económico general. El intervencionismo genera lo contrario, ya que al no permitir que el mercado se regule solo y al aprobar nuevos impuestos, distorsiona los precios. A esto se refirió Adam Smith cuando habló de la mano invisible, teoría que afirma que el mercado se regula solo, dejar hacer, dejar pasar. Principio 7. El Estado a veces puede mejorar los resultados del mercado. Ya vimos que el Estado no es eficiente en regular el mercado. Esa tarea la realiza con mayor eficiencia la mano invisible, es decir, las empresas privadas y los hogares. Pero es importante tener en cuenta que para que la economía de mercado funcione y haga su magia, requiere que el Estado garantice la institucionalidad, el Estado de Derecho y la propiedad privada. En realidad, esa debería ser la función clara y bien delimitada de un gobierno a través de las entidades estatales. Un agricultor no sembrará si sabe que cualquiera le puede robar su cosecha impunemente. Una empresa no producirá productos patentados si sabe que en esa sociedad la piratería no se castiga con severidad. Un extranjero no invertirá su dinero en un país donde las nacionalizaciones abusivas sean frecuentes o donde la justicia es corrupta y politizada. Por eso es que muchos regímenes socialistas que se dedican a usurpar funciones de los privados y a corromper instituciones, principalmente las relacionadas con la justicia, terminan destruyendo la economía de sus países. La principal función del Estado es brindar seguridad y garantizar el imperio de la ley. Derechos de propiedad es la capacidad de un individuo de tener y ejercer el control de recursos escasos. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. A nivel internacional, el nivel de vida y los ingresos promedio de un país a otro pueden variar significativamente. Por ejemplo, el PIB per cápita 2022 de Estados Unidos fue de $76,000, Bahamas 31,458, Colombia 6,624 y Haití 1,748. Tanto los ingresos como el nivel de vida pueden variar con el paso del tiempo y a mayores ingresos, mayor calidad y esperanza de vida. La pregunta es, ¿qué determina los ingresos de un país? La respuesta siempre es la misma. El nivel de productividad de un país, que implica la cantidad de bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo, determinan sus ingresos económicos y, en consecuencia, su nivel de vida. Productividad: cantidad de bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo. Significa que, si en un país los trabajadores son menos productivos, tendrán una existencia más precaria. Por tanto, la tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento de su renta media. Principio 9.
los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. En enero de 1921 podías comprar un periódico en Alemania con 0,30 marcos. Para noviembre de 1922, ese mismo periódico costaba 70 millones de marcos. Este es uno de los ejemplos de inflación más críticos de la historia. Inflación, aumento del nivel general de precios de la economía. Si tú giras un cheque sin fondos, en cualquier país del mundo irías preso, ya que hacer eso constituye un fraude financiero y está tipificado como delito. Sin embargo, si un gobierno hace lo mismo imprimiendo más dinero, no recibe ningún castigo, al menos en la mayoría de las legislaciones. Cuando imprimes más dinero, el valor de esa moneda disminuye. En realidad, casi siempre una hiperinflación es causada por la estulticia de un gobierno que se pone a imprimir más billetes de forma irresponsable. Pueblos enteros han caído en la miseria por culpa de esta nefasta acción. El caso más crítico que se registró en pleno siglo XXI es el de Venezuela. En mayo de 2019, el Banco Central de ese país admitió una hiperinflación acumulada de 53.798.500% entre 2016 y abril de 2019. La pregunta es, ¿qué tanto poder de decisión deberían tener los gobiernos sobre los bancos centrales de sus respectivos países? ¿O qué tan útil y estratégico para la estabilidad económica es contar con un banco central? Pero bueno, será tema de análisis para otro momento. Principio 10. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Ya vimos que el aumento de la cantidad de dinero provoca un incremento en el nivel de precios, pero también estimula el nivel de gasto en la economía, lo cual implica una mayor demanda de bienes y servicios. Por tanto, las empresas pueden verse animadas a contratar más trabajadores para abastecer esa nueva demanda. Es así que disminuiría el desempleo. Es en este escenario que nace esta disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo, la cual desempeña un papel clave a la hora de hacer un análisis del ciclo económico. Ciclo económico. Fluctuaciones de la actividad económica como el empleo y la producción. Los instrumentos que permiten hacer ajustes a esta disyuntiva son la cantidad de gasto público del Estado, la cantidad de impuestos recaudados, la cantidad de dinero que se imprime, etc. Son poderosos instrumentos de la economía monetaria y fiscal a la hora de controlar una economía. Por tanto, deben ser utilizados con mucha responsabilidad y sabiduría. Apóyanos con un like, activa la campanita y suscríbete para más contenidos como este.